Buenos días. Dar la bienvenida a nuestra compañera María Navarro, que se reincorpora a este pleno. Y vamos a dar el comienzo a la sesión. Señor secretario, por favor. Asunto único. Aprobar inicialmente modificación de crédito número 17.003.5001 en el presupuesto municipal de 2017 por suplemento de crédito con cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedentes de la liquidación de 2016 por importe de 5.444.662,44 euros. Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor consejero. Gracias, alcalde. Buenos días. Bueno, como ha sido retirada esta petición varias veces antes del día en comisión y en pleno, la traemos aquí de esta manera porque en el caso de tener que esperar a pagar a proveedores, que es lo que hay en esta cuenta, 413, a que fuera aprobado el remanente incorporado al presupuesto del 2017, después el periodo de exposición pública más su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, sería mucho esperar para pagar a proveedores que han trabajado para la ciudad, puesto que las facturas que habrán visto ahí son todas del año 2016 menos una, que está judicializada. Son 5.444.600 alrededor, como acaban de escuchar y como saben perfectamente, que de ser aprobadas hoy podríamos pagar directamente como marca la ley con cargo a este remanente, separadamente del futuro debate que habrá que tener sobre el destino del futuro del remanente vinculado o no a la salida del plan de ajuste liquidando los dos créditos ICO que tenemos. Así que lo que pido aquí, lo que pide el Gobierno es que se apruebe esta modificación de crédito para pagar las cuentas, las facturas que hay en esa cuenta, para poder pagar los proveedores que habrán visto, en su mayoría pymes, con cargo al remanente del 2016 como marca la ley. Gracias. Tiene la palabra el Xunta Aragonesista. Sí, buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Y, por supuesto, dar la bienvenida a María, que tengo una feliz incorporación de nuevo a la vida municipal. Bien, es cierto que en el pleno del pasado 20 de febrero planteamos una serie de dudas y la retirada de ambos expedientes de las dos modificaciones. Es verdad que desde Xunta Aragonesista nuestras dudas las planteamos más con la otra modificación de crédito, con la que tiene que ver con la posibilidad, en este caso, de liquidar las dos líneas de crédito ICO que todavía tenemos pendientes y, por lo tanto, la posibilidad o no de salir del plan de ajuste por parte del ayuntamiento, más que con la cuenta 413. Lo que pasa es que son dos modificaciones de crédito que evidentemente están relacionadas. Esto es así. Estamos hablando del destino del remanente de tesorería. Todos sabemos lo que dice la legislación al respecto, de que el primer objetivo o lo primero que hay que atender con ese remanente de tesorería, pues evidentemente son todas las facturas, todas las obligaciones que están sin consignación presupuestaria. Es cierto que se aclaró pues, el criterio contable que ha supuesto la modificación del plan de contabilidad pública y también de los criterios de la 413, con una 413.00 y una 413.01. Eso creo que no albergamos ninguna duda al respecto. Y es verdad, y en su día, bueno, en el pleno del pasado lunes, ya dijimos en su momento que no teníamos mayor problema, salvo la aclaración y un detalle exhaustivo de todas las facturas que se iban a atender con este remanente de tesorería. En este caso, pues las facturas que sumaban ese montante de 5.444.000 euros, que a excepción, evidentemente, de esa factura del 2015 de FCC, que es realmente la última certificación del 2014, que está todavía pendiente de aclaración y que tiene que ver con la facturación que hizo la empresa y la inclusión o no de las horas de la huelga de los trabajadores que tuvo lugar ese año, pues por lo demás poco problema había, ¿no? Poco problema había. Por eso desde nuestro grupo sí que apoyaremos esta modificación de crédito, porque creo que es importante. Es importante que se atienda a lo que dice la legislación, pagar las facturas sin consignación presupuestaria, y es importante abonar lo antes posible, evidentemente, las facturas de las empresas que trabajan para el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sobre todo las pequeñas empresas. De hecho, hay una partida importante, una partida por valor de 312.000 euros, que son prácticamente todo facturas de derechos sociales, que es verdad que no se incluyen en el objeto de esta modificación de crédito, pero que están ya en su trámite de pago correspondiente y que se podían haber pagado mucho antes, todo hay que decirlo, si no fuera porque el Partido Popular y el Partido Socialista en el mes de diciembre, cuando se planteó pues, estos reconocimientos de obligación, los tiró para atrás. Por eso es importante que el Ayuntamiento pague bien, pague a tiempo y, sobre todo, priorice lo que siempre hemos comentado de, fundamentalmente, las pequeñas empresas, los autónomos y todo el tejido social de la ciudad, que también es importante y era el grueso precisamente de ese importe de esos 312.000 euros que en su día pues, no se pudieron tramitar como es debido
y que en estos momentos pues ya llevan su tramitación y de hecho se aprobó el pasado 20 de febrero. Por lo tanto, desde Junta Aragonesista apoyaremos esta modificación de crédito. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Fernández, Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues empezaré, como decía el señor Asensio, recordando que la legalidad lo que nos dice es que ese remanente de gastos generales lo primero que hay que hacer es aplicarlo a la 413. Esto es como un déjà vu. El lunes pasado yo en esta sala me reiteraba una y otra vez pidiendo información sobre la 413, porque lo que está claro, que lo que manda la legalidad es que esos 9,6 millones de euros en facturas que había a 31 de diciembre se asumieran con el remanente de gastos generales. Nos generaba muchas dudas el tema, pedimos información. Desde aquí agradezco la información que se nos ha facilitado, sobre todo a la directora general de Economía, que ha respondido a casi todas mis preguntas, a todas no, porque todavía sigo teniendo una duda y como no me la ha resuelto, se la pregunto aquí directamente al señor Ribarés, con lo cual esperaré a su respuesta en la intervención y ya adelanto que voy a pedir un segundo turno. En la cuenta 413 había 9,6 millones de euros, todos lo sabemos, ustedes traen aquí 5,4 a pagar con remanente y hay 3.867.247 euros que ustedes proponían pagar con cargo al presupuesto 2017. Pedimos el detalle, esta semana lo hemos visto, ahí son 5 facturas, una de FCC, 2 de gas natural y 2 de Urbaser, que teóricamente ustedes, insisto, proponen pagar con cargo al presupuesto de 2017. Eso no es lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que todo hay que pagarlo con cargo al remanente y después lo que quede para amortizar deuda bancaria. Ustedes, ya lo hemos dicho aquí, han hecho la cuenta al revés, han mirado cuánto necesitaban para saldar el crédito que nos permitirá salir del plan de ajuste y el resto lo llevamos a la 413. Insisto, la ley dice que esos 5 facturas también las tenían que pagar con cargo al remanente de gastos generales. Eso es lo que Ciudadanos les viene a pedir, que además de esos 5,4 millones que aplicamos hoy, esas 5 facturas se paguen con cargo al remanente de gastos generales, que es lo que hay que hacer legalmente. Pero ¿cuál es mi pregunta? ¿Se han pagado o no se han pagado esas facturas, señor Ribarés, que es lo que no he conseguido que me digan? ¿Se han pagado ya o no se han pagado esas facturas? Porque si se han pagado ya, ustedes nos están trayendo aquí una modificación de crédito de la que saben que no podemos escapar, pero lo que han hecho es darle la vuelta a la ley. Y en vez de pagar esos 3,8 millones de euros de las cuentas del presupuesto 2017, que están vaciando cuentas del 2017, facturas que no estaba previsto pagar con el 2017 y las tenían que haber pagado con el remanente de gastos generales, lo están haciendo de otra manera. Y hablaba señor Ribarés, de las pymes. FCC, Gas Natural y Urbaser. Es lo que usted teóricamente ha priorizado. Entonces, espero a que en su intervención me responda y a partir de ahí irá el voto de Ciudadanos. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Hola, buenos días. Buenos días a todos. En efecto, estamos ante un nuevo capítulo de esta especie de serie que podríamos denominar pues, remanentes de tesorería en busca de un destino, que comenzó con una rueda de prensa, como ya pusimos de manifiesto el día 7 de febrero, por parte del Gobierno, en el que pues intentaba hacer una, digamos, puesta en escena de una buena gestión. No es extraño, después de cómo les van yendo los tiempos últimamente, de que intentaran de alguna forma hacer algún lavado de imagen. Y este lavado de imagen era de que por fin íbamos a salir del plan de ajuste como consecuencia de esa excelente gestión económica, que yo creo que lo que todos sabemos aquí es que es algo palpable, está en la sociedad zaragozana. Tú sales a la calle y todo el mundo, si valora algo de este Gobierno, es su capacidad de gestión y la capacidad en concreto que tiene el consejero, en este caso de Economía, como una persona que se ha dedicado a divulgar cultura y demás, en apenas 2 meses ha conseguido llegar a esta sapiencia hacendística. Es algo que desde luego estudiarán nuestros hijos, pero bueno, por lo tanto tendríamos de alguna forma que plasmar, ¿no?, este resultado. Bueno, este resultado que en realidad, lo ha dicho muy bien la señora Fernández, es absolutamente una auténtica estrategia entre técnicas contables e improvisaciones de todo tipo para lograr a una finalidad. Es decir, aquí se ha hecho la casa, como vulgarmente se dice, por el tejado. Esto es obvio. Yo creo que ya todo el mundo lo ha entendido.
Y esto es la gran ventaja que tiene el que esto sea la tercera vez que estamos discutiendo sobre este tema precisamente en esta sala. Quiero recordar que esta modificación, que venía acompañada, como ya se ha dicho, sobre lo que se iba a hacer con el restante de ese remanente de tesorería, de esos 17 millones totales, fue retirado de la Comisión de Economía y Cultura el 10 de febrero, fue retirado del Pleno el 20 de febrero, se intentó que la semana pasada, el viernes, en concreto a las 8:30, se volviera a traer por urgencia y otra vez los grupos le dijimos que no, y en todas estas retiradas y en esta negativa que viniera por carácter de urgencia, nos basábamos en algo fundamental, y es que faltaba información sustancial. Quiero decirles que sigue faltando hoy día. Desde la última vez que este concejal solicitó informaciones para poder adoptar una posición a este respecto, no se le ha suministrado absolutamente ninguna. Se había suministrado unos datos referidos a la cuenta 413. Yo solicité la semana pasada que, cuando menos, dejó solo de darnos una hoja Excel, se nos contara exactamente cuáles habían sido precisamente sus motivos para llevar a cabo estos anticipos de pagos y cuáles habían sido los motivos por los que habían preferido elegir unos que otros, y sustancialmente cuál era el proceso en el que se encontraban los pagos de los mismos. Y a todo esto estamos todavía esperando hoy noticias. Pero estamos esperando noticias también de lo que es la falacia más absoluta que se ha intentado vender a la ciudadanía con lo que hoy traemos aquí y lo que vamos a traer, tendremos que traer en próximos días, y es las consecuencias que tiene la presunta salida de ese plan de ajuste cuando estamos dentro de un plan económico-financiero que hasta finalizar este año no va a tener, por lo tanto, sustancia. Por lo tanto, estamos ante una modificación que, aunque se vende que es para defender los pagos de proveedores, en definitiva, no es sino para tratar de fortalecer una estrategia conducente a ponerse una medalla, a ponerse una diploma por su parte, sin más interés. No pensando en el interés ciudadano, sino pensando en el interés simplemente del Gobierno. Tengo que decirles que, como ya se ha dicho, lo que aquí se ha tratado es estos 17 millones, analizar qué es lo que había que hacer fundamentalmente para que quedaran 11 para amortizar los dos créditos que se quería. Y lo que se ha hecho, por lo tanto, ha sido limpiar, mediante pagos anticipados, toda una serie de partidas. Evidentemente, es curioso que se han pagado anticipadamente, como bien se dice, aquellas que hacen referencia fundamentalmente a multinacionales, y se ha dejado el resto para que lo aprobemos hoy. Como hay un segundo turno, que ha solicitado ya mi compañera Sara Fernández, dejaré el grueso también de aseverar el por qué estoy manteniendo que hay cuestiones que favorecen al Gobierno en las propuestas que se nos están haciendo y en cómo se ha manejado toda esta aplicación de la herramienta de tesorería, que hay cuestiones, desde luego, que son más bien espurias y no son cuestiones claras con respecto a lo que debería primar en toda acción de Gobierno, y es el defender precisamente el interés de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Buenos días, muchas gracias. Yo no voy a abundar en algo que yo creo que hemos dicho todos los que hemos hecho uso de la palabra, ¿no? Es decir, yo creo que es evidente que nos han mentido, que nos han ocultado información y que además se ha convocado un pleno sin que se haya debatido antes con nosotros las propuestas que pusimos encima de la mesa. Esas tres cuestiones son hechos constatables. No nos han dicho la verdad, nos han ocultado información y, además, una vez más, la capacidad de diálogo de este Gobierno cuando convoca este pleno evidentemente es nula, porque yo por lo menos he hablado con Ciudadanos, con el Partido Socialista, y el señor Ribarés no ha tenido la deferencia de dirigirse a nosotros para saber qué es lo que opinábamos o cuál iba a ser el resultado de la votación, siquiera, en este pleno, ¿no? Pero lo más importante es que no es que nos hayan mentido, lo más importante es que nos han tomado la decisión. No hay otra alternativa. Yo creo que a nosotros nos hubiera gustado plantear alternativas antes, porque había alternativas, porque había opciones mejores de la que hoy va a tomar este pleno. Y yo eso lo quiero dejar de manifiesto en tres ideas en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular. En primer lugar, nosotros hubiéramos preferido que se pagara a proveedores en lugar de pagar a los bancos. En segundo lugar, nosotros hubiéramos preferido que se pagaran las facturas más antiguas y que, por lo tanto, generan mayores intereses que las facturas que son más recientes. Y lo demostraré en la segunda intervención.
las facturas que se han pagado son facturas de fecha anterior cuando teníamos mucho dinero en facturas anteriores. Es más, yo creo que el señor Ribarés tendría que explicarnos por qué una de las facturas que ha dejado de pagar es una factura de junio del 2015, y ha pagado facturas de octubre, noviembre o diciembre del 2016, existiendo una factura en el listado que nos han hecho llegar de junio del 2015. Yo creo que el señor Ribarés tendría que explicar cómo es posible. Yo he hecho el conteo de todas las facturas que nos han hecho llegar. Hay nada más y nada menos que 860.000 euros de facturas anteriores a las que ha pagado el señor Ribarés. 860.000 euros de facturas anteriores, más antiguas y que por tanto van a generar más intereses de demora para esta casa. Pero el señor Ribarés ha decidido pagar otras facturas, las de las empresas del IBEX, y creo que eso tendría que explicarlo. Y en tercer lugar, nos gustaría que nos explicara también por qué ha tomado no solamente la decisión de pagar más facturas antiguas, sino que nos explicara también por qué ha decidido pagar las facturas de grandes empresas en lugar de las de pymes o autónomos. Yo, no creo que cometa ninguna ilegalidad, pero al señor Miguel Ángel Bastero, a Aurora Verón, a Joaquín Soria, a Isabel Magro, a Carmen Campos, a Alejandro Yuz, a todos estos autónomos que tienen facturas en este listado, y muchos más, el señor Ribarés ha decidido no pagarles. Pagamos antes a las grandes empresas, pagamos más a los bancos y en este ayuntamiento no se paga a los autónomos ni se paga a las pymes. La consecuencia de las decisiones que va a tomar este Gobierno son evidentes. Van a generar más infradotaciones en el presupuesto del año 2017. Se podían haber pagado conforme al remanente facturas que estaban en los cajones. El señor Ribarés ha decidido pagarlas con el presupuesto del 2017. Patada para adelante, esas infradotaciones volverán a estar en el presupuesto del año 2017. Lo que pasa es que yo creo que la oposición en este caso, por mucho que el señor Ribarés haga esfuerzos para todo lo contrario, tenemos que dejar de manifiesto que, uno, los proveedores que faltan por pagar no se merecen que la gestión o que la mala gestión del señor Ribarés retrase todavía más su pago. Dos, hay una ley que cumplir, que es lo fundamental, aunque el señor Ribarés esté encargando de que no se cumpla pagando lo que no debe en la 413 y, por lo tanto, hay que hacer el cumplimiento de la ley. Y, además, hoy no tenemos más alternativa. Estos 5,4 millones de euros, estos 5 millones y pico de euros se tienen que pagar con la cuenta 413, nos guste o no nos guste. Yo, aunque se haya pedido una segunda intervención, también quiero avanzar en estos 20 segundos la posición del Partido Popular respecto del resto del dinero. Señor Ribarés, señor alcalde, yo les anuncio que si no nos demuestran fehacientemente que los préstamos que quieren pagar a los bancos son los que más interesan a la hacienda local, que son los que menos impuestos les va a costar a los zaragozanos, evidentemente no cuenten con nosotros. Por lo tanto, quiero decirles que si los informes que faltan de poner encima de la mesa no se ponen, evidentemente que no cuenten con el Grupo Municipal del Partido Popular. Muchas gracias. Tiene la palabra el Xunta Aragonesista. No utilizaremos el segundo turno. Perdón. Muchas gracias. Ciudadanos. Muchas gracias, señor Ribarés. Una vez más, haciendo gala del diálogo, del consenso, le pregunto cosas y usted se niega a contestarlas. Entiendo que le da exactamente igual facilitarnos o no facilitarnos información. No me haga así, señor Ribarés. O sea, le he dicho claramente que pedía un segundo turno para que usted me contestara. Entre medio, obviamente. O sea, que el que calla, otorga. Ya me queda claro que el que calla, otorga. Entiendo que esas 5 facturas están claramente pagadas, no están simplemente con el reconocimiento de obligación, porque usted sabe, como yo, que eso se puede echar atrás, se puede barrar el reconocimiento de obligación y llevarlo con cargo al remanente, pero entiendo que se han dado mucha prisa y las han pagado. De ahí que no podamos dar marcha atrás y que solamente queden esos 5,4 millones en la 413 por pagar. Mire, por parte de Ciudadanos ha habido siempre buena voluntad en este sentido. De hecho, por ejemplo, no estamos sacando aquí los reconocimientos de obligación, que son parte de esa 413 y se están pagando con cargo al 2017.
Se están pagando con cargo al 2017 esos 312.000 euros, creo recordar que eran, que se aprobaron en el pleno anterior. ¿Por qué? Porque van a una cuenta de reconocimientos de obligación de años anteriores. No están disminuyendo la dotación presupuestaria de cuentas en las que no estaban previstas esas facturas, que es lo que usted está haciendo con esas cinco facturas por 3.800.000 que está pagando. Se lo han dicho y le vuelvo a reiterar las preguntas. ¿Por qué ha pagado esas facturas y no otras? Es verdad que hay otras que no son las más antiguas, no son las más grandes. Ya entiendo que hay una factura ahí de 3 millones de euros que no la quiere pagar porque salía más roto, claramente, en la cuenta del 2017. A ver si con eso ya tenía claro que había que hacer una modificación de crédito para poder adoptar adecuadamente esa partida de limpieza. Si quiere, explíquenos, insisto, por qué ha cogido esas facturas, por qué no otras. Desde Ciudadanos, desde luego, claro que queremos que se pague a los proveedores, es lo que hemos pedido desde un primer momento. Por eso le pedimos rápidamente la información en esa junta de portavoces en la que estaba también el señor alcalde, en la que se comprometieron, no nos facilitaron la información. Les dijimos que estábamos dispuestos a hacer una comisión extraordinaria rápidamente, un pleno extraordinario para facilitar esto, pero a ustedes les ha dado igual. Por eso, obviamente, nos abstendremos porque somos responsables y creemos que hay que aplicar ese remanente y hay que pagar a los proveedores, pero no lo han hecho, desde luego, de la forma adecuada. Nos han engañado, una vez más, faltando a su palabra y, desde luego, yo vuelvo a reiterar, nos faltan, para lo que queda de remanente de tesorería, nos siguen faltando los dos informes, el de salida del plan de ajuste y el de cuánto cuesta amortizar todos y cada uno de los créditos pendientes, no los que ustedes decidan. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, gracias. Gracias, alcalde. Bueno, estamos ante una nueva muestra de cuál es el talante de este consejero. Realmente, en un pleno en el que estamos ante un tema que tiene su parte técnica y en el que hay una pregunta concreta para que se responda y que yo creo que estamos todos bastante expectantes al respecto, pues se opta precisamente por lo que viene en consonancia en cómo se ha manejado este tema, cómo se ha manejado en definitiva el día a día en el Gobierno de Zaragoza en común. Es decir, estos tintes dictatoriales y de imposición, de no dar la información que se solicita, de no buscar el consenso, de no buscar los acuerdos, no ya con usted, señora Fernández, ni con la bancada de enfrente, sino tampoco con los que les hemos otorgado precisamente el sillón que ahora ocupan. Miren, hay varias cuestiones que quería utilizar en este segundo turno. Está muy claro cuáles son las consecuencias de lo que vamos hoy a adoptar seguramente aquí, aunque ya adelanto que también el Grupo Socialista se va a abstener, que es respecto a esta modificación. Se decía anteriormente, hay una evidente descapitalización, podríamos llamarlo así, del presupuesto actual. Estamos descapitalizando el presupuesto si, en lugar de utilizar los remanentes de tesorería para hacer pagos de facturas que hay pendientes, lo que hacemos es dar esa patada hacia adelante a que se hacía referencia y, en definitiva, lo que se hace es que esas facturas se pagan a cargo del presupuesto 2017. Descapitalización del presupuesto. Pero hay también medias verdades y confusiones que yo les quiero hoy aquí poner de manifiesto el por qué todo esto ha sido una estrategia y por qué se ha utilizado esto para beneficio propio en lugar de beneficio para la ciudad. Miren, después de que estábamos reunidos en portavoces, se estaba hablando respecto a qué hacíamos con los 17 millones. Se señalaba por activa y por pasiva que, en efecto, solo quedaban estos 5,4 millones para pagar porque lo demás estaba ya pagado, o por lo menos en trámite de pago. Hoy parece que se ha puesto de manifiesto que es que está pagado. El Gobierno se reúne el día 10 de febrero de 2017 y entre las decisiones que adopta es una que es abonar a la compañía mercantil FCC, se ve que para apoyar al pobre, digamos, autónomo, abona a FCC la cantidad de 8.846.000 euros como parte de principal adeudado por revisiones de precios de contrasto de prestación de servicio público, limpieza viaria, recogida y transporte, y dice, el pago se efectuará de modo extrapresupuestario por tratarse de una resolución judicial de urgente cumplimiento, debiendo procederse a la regularización presupuestaria del gasto de manera inmediata cuando haya disponibilidades presupuestarias. El 10 de febrero, desde el 7 de febrero, teníamos disponibilidades presupuestarias por 17 millones de euros y aprueban un extrapresupuestario. Claro, es que si no lo aprobaban,
se les desencajaba totalmente la estrategia que habían montado para poder establecer que había 11 millones y que éramos la oposición los que queríamos impedir que esta ciudad saliera del plan de ajuste, cuando son ellos los que nos introdujeron en el plan económico y financiero, que hace que la salida del plan de ajuste a día de hoy no tenga ninguna repercusión para esta ciudad, salvo para ponerse ellos la medalla a la que hago alusión. Y estas son las formas de actuar de Zaragoza en Común. También decimos que nosotros... Terminando, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. 10 segundos tan solo. También decimos nosotros que vamos a abstenernos, pero vamos también a mantener muy claro que mantendremos como una prioridad que se regularicen estos 8,8 millones con el remanente que queda respecto a los 17 millones de tesorería de 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rivares. Gracias, alcalde. A ver, yo no esperaba gran cosa del Grupo Popular, nunca lo he esperado. Llevan desde mayo de 2015 diciendo mienten, nos ocultan, y con esos mantras lo que hacen es evidenciar que no tienen argumentos y que no saben qué decir y que su única estrategia partidaria es acabar con la acción de este Gobierno. Luego al señor Azcón en su iracundia constante le hace mucha gracia y hace aspavientos como que es muy divertido, pero no lo es, porque lo que está evidenciando es que su único objetivo es acabar con el Gobierno, no lo va a conseguir, ocultar sus buenas acciones, que algunas las hay, señor Azcón, tampoco lo va a conseguir. Y esto es bueno. Y luego dicen, claro, como recurren a epítetos y a críticas personales, eso también evidencia, y no solo el señor Azcón, también otros portavoces, que tienen pocos argumentos técnicos o políticos que decir contra este consejero o contra este Gobierno. Porque aquí venimos a hablar de política, no de epítetos personales. ¿Saben por qué lo digo? Porque entonces, si tenemos una estrategia, soy incapaz, o si soy incapaz, no tenemos una estrategia, porque sí, tenemos una estrategia, sacar a Zaragoza del plan de ajuste. Y esa estrategia también tiene que ver con liberar la cuenta 413, que por cierto está en índices y en cuentas más bajas de la historia, y en un momento en el que además este Gobierno, este ayuntamiento, tiene los periodos medios de pago más bajos de la historia, lo cual refleja que sí tenemos una estrategia, sí es salir del plan de ajuste, sí es liberar de losas económicas a esta ciudad y sí lo estamos haciendo bien. ¿Que eso es incoherente con sus palabras? Sí. Pero eso, para acabar, también revela la poca altura intelectual de los discursos de algunos portavoces. Básicamente, uno que tengo enfrente. ¿Cómo tienen el valor de decir que les falta información cuando acaban de leer casi todos ustedes hasta los nombres, que por cierto, señor Azcón, son datos protegidos, de algunas de las personas o empresas o autónomos que están en la lista de la 413? ¿Cómo tienen valor de decir que falta información cuando es la modificación de crédito más informada de la historia? ¿Cómo dicen que les falta información si no es la información que les ha pasado el equipo de economía de este Gobierno, la que manejan ustedes hoy, que tienen las fechas, los datos, los nombres y las cuantías? Como debe ser. Pero ¿cómo tiene el valor de decir que les falta información? Lo único que les importa es quitar el valor de la gestión de este Gobierno y preferir que no salgamos del plan de ajuste porque le viene bien a la estrategia de su partido político. Y eso es indecente, que es una palabra que sé que les gusta 0, pero que refleja 100 lo que ustedes son en muchas ocasiones, señores y señoras del Partido Popular. Indecente. Y respecto, para acabar la información, señora Fernández, el año pasado, cuando acabó el año, creo que eran 25 millones los pendientes en la cuenta 413, en el remanente. Pero como esto va avanzando, porque es una cuenta que sale y entra constantemente, las cosas cambian. Cuanto más tardemos en pagar la cuenta, más modificaciones va a haber en la cuenta, Senado, más entradas va a haber en la cuenta. Guarde silencio inmediatamente. Señor Senado, guarde silencio. Guarde silencio. Gracias, señor alcalde. Continuar en el cierre. Gracias. Ya que no les interesa demasiado, ya continúen en el cierre. Sí. Tiene la palabra cuando quiera. Señor alcalde, se lo agradezco sinceramente. Mire, señor Rivares, usted, que es un hombre que nos ha dicho por activa y por pasiva que era un hombre de cultura de paz, yo tengo que reconocerle que se ha convertido en un señor de la guerra. Después de oírle hablar a usted, el tono en el que habla, le veo agrio, le veo, sinceramente, creo que en estos tiempos que lleva aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza no le han sentado bien a su persona ni a su personalidad. Porque usted, que venía de la cultura de paz, evidentemente se ha convertido en una cosa radicalmente distinta. Y creo que eso tiene que ver mucho con su sordera, no me malinterprete, con su sordera política, ¿no? Es decir, porque se dirige al Grupo Municipal del Partido Popular
Y la realidad es que el Grupo Socialista y que el Grupo de Ciudadanos le han puesto a parir. Es decir, pero bueno, evidentemente a usted le interesa confrontar con el Grupo Popular. Señor Rivares, una cuestión solamente. Para hablar de datos protegidos, ustedes que publicaron las ayudas con nombres y apellidos en la página web de los impuestos, hombre, no está usted para dar lecciones. Es que publicaron con nombres y apellidos las ayudas que se daban a impuestos a personas necesitadas en esta ciudad. Yo no voy a hacerle preguntas porque no sirve. Voy a dar algunas respuestas en mi opinión, ¿no? Es decir, yo creo que la razón fundamental por la que el señor Rivares no quería darnos los datos de la cuenta 413 era por todo lo que hemos dicho. Porque lo que vemos es que en este ayuntamiento se paga antes a las grandes empresas que a los autónomos y eso solamente se puede contrastar con los datos y porque además en este ayuntamiento se paga a quien el señor Rivares quiere que se pague. No se paga por orden de antigüedad. El señor Rivares ha decidido que se paga a unos señores, casualmente con empresas del IBEX, en lugar de pagar a autónomos. Y no por orden de antigüedad, sino que eso es lo que ha decidido el señor Rivares. Y yo creo que además el señor Rivares no contesta no solo porque sea poco transparente. Yo, señora Fernández, creo sinceramente, yo creo que el señor Rivares no le contesta porque no le entiende. Cuando usted le pregunta, el señor Rivares no sabe exactamente lo que le están diciendo. Y entonces, no es que no quiera. Sinceramente, yo que lo conozco, creo que el problema está en que si no se lo han pasado antes y no se lo ha estudiado, no puede contestarle. Si la pregunta no se la pasa antes por escrito, ¿cómo va a contestarle el señor Rivares? Miren, yo quiero acabar con una cuestión que me parece especialmente reseñable, ¿no? Yo he mirado qué se hizo con el remanente de tesorería en el año anterior. Y ahora el debate, ya no hay debate, se va a pagar la cuenta 413. Por lo tanto, el debate está en los 11 millones que tenemos que seguir pagando a los bancos. Hay un informe que nos dice que no hay que pagarle el préstamo del BBVA, en lugar de los préstamos ICO que el señor Rivares defiende que nos harían salir del plan de ajuste. El señor Rivares dice, no hay que pagar un préstamo del BBVA, hay que pagar los préstamos al ICO que nos harían salir del plan de ajuste. Y el remanente de tesorería del año anterior se pagó 4 millones de euros a los bancos. ¿Sabes a qué banco se le pagó? Al préstamo del BBVA. 4 millones de euros se pagaron al préstamo del BBVA. El año pasado se pagó a ese banco y este año pagarle a ese banco es antieconómico. Vaya terminando, por favor. Señor alcalde, es que le digo de verdad, no hay portavoz al que no haya consumido 30 segundos y le llamen la atención. Es que es increíble. Es que es increíble. No. La atención a todo el mundo que se ha pasado el tiempo. Al señor Trivet. Señor Azcón, 10 segundos para terminar. Pero me deje acabar, de verdad, en los 10 segundos, para ponerle en evidencia el mal estilo con el que usted dirige este pleno. Se le ha acabado el tiempo y va por un minuto de más. Porque estaba haciendo una consecuencia, claro, porque usted no me deja hablar. Por el mal estilo que tiene ahora de dirigir Dedíquese este pleno. usted a aprovechar mejor su tiempo. Y encima... Mire, lo que tiene que hacer es dedicarse usted mejor a gobernar se acabó el tiempo. Porque evidentemente es se acabó el tiempo, señor Azcón. Se acabó el tiempo. Impresentable. Tiene la palabra para el cierre. Tiene la palabra para el cierre el señor consejero. Gracias, alcalde. Otra vez discurso de alturas e insultos personales cuando no hay argumentos políticos o económicos. Pero yo igualmente voy a explicar. Pagar a los bancos, dice el portavoz Azcón, pagar a los bancos. ¿Saben quién hace años en este país ordena por ley pagar a los bancos? Una ley del Gobierno de España, que es de su partido, señor Azcón, que ordena pagar a los bancos y que es una ley con la que yo me he manifestado pública y privadamente en contra y que mis grupos, con los que me siento identificados, Unidas Podemos, en el Congreso, combate política y normativamente hablando. ¿Sabe? Ustedes obligan a eso. ¿Que es una vergüenza? Sí. ¿Que es indecente? Sí. ¿De qué deriva esa vergüenza y esa indecencia? Legal. De una ley del Gobierno de España que dice es obligatorio pagar antes que a nada, incluso antes que hacer política social, pagar a los bancos. A sus órdenes, señor Rajoy. Y ahora dice que precisamos pagar a los bancos. Y luego habla de los autónomos, que por cierto son las únicas empresas que ha citado. Autónomos con pocas facturas y con pequeñas cuantías del 2016. Este gráfico, haré un Azcón, este gráfico demuestra las facturas que se han pagado hasta hoy y las que no. Y cuáles en verde han sido retiradas por duplicidad porque nos llegan por papel y por factura electrónica. ¿Y sabe cuál ha sido el criterio además del técnico para pagar unas u otras? Justamente ese que nos da la gana reconocer. Es pagar primero las antiguas. Porque la práctica habitual
habitual en este ayuntamiento era dejar todo pendiente y eso generaba, como saben perfectamente, un montón de intereses de demora. Y para evitar intereses hemos pagado primero las más gordas y las más viejas para que no hubiera intereses de demora. Y en el caso de FCC, saben que el año pasado, perfectamente saben que el año pasado pagamos más certificaciones que meses, porque es una forma de absorber los 55 millones de euros de infradotaciones del pasado, de los cuales 32 ya han sido absorbidos, porque estaban pendientes de pagar de hace años, hasta el punto de que en 2014 o en 2013 había una cuantificación en los presupuestos de la ciudad de 25 millones de euros para la limpieza, cuando costaba, según los informes técnicos, 35 millones de euros, que son los que hay este año y un poco más en 2017, para evitar infradotaciones, pagando además primero aquello que iba a generar intereses de demora. Es bastante fuerte que hablen ustedes de los bancos y de los intereses y del pasado, cuando todo el mundo sabe, insisto, lo dije antes y lo diré hasta siempre porque nunca me voy a cansar, que su único interés es intentar demostrar la falsedad de la mala gestión en todos los ámbitos, no solamente económico, de este gobierno. Y es mentira porque salir del plan de ajuste es algo que hasta el mes pasado los 5 grupos de esa sala decíamos en voz alta. Algunos de ellos incluso preguntaban, consejero Ribarés, ¿cuándo saldremos del plan de ajuste? Pues ahora. Y sí, es una estrategia, claro, y claro que hemos hecho las cuentas premeditadamente para cumplir con la ley, con la justicia, con los pagos a proveedores y con la salida del plan de ajuste que ahora se niegan. ¿Por qué se niegan? Para evitar que sí, nos pongamos una medalla, que el alcalde Santisteve y su equipo se pongan la medalla de hemos conseguido salir del plan de ajuste, del cual algunos no supieron salir en 2014 ni en 2015, aunque demostradamente lo intentaron, como yo también demostré la semana pasada. Con intentos hasta de reestructuración con Ibercaja de los créditos que ahora podemos anular y que ustedes se niegan a anular del ICO, y que voy a seguir intentándolo cueste lo que cueste para demostrar que se puede y que la gestión, sí, con estrategia, es buena. Gracias, más o menos, con la boca pequeña, por su abstención, que permite pagar a proveedores que han hecho un trabajo para esta ciudad y que merecen cobrar. Porque sí, alguien utilizó hace un rato la palabra limpiar. Yo creo que es un verbo un poco excesivo. Prefiero decir poner orden en unas cuentas desbarajustadas que nos encontramos al llegar al gobierno. Unos dicen limpiar, yo no digo limpiar, yo digo poner orden. Limpiar es un verbo que nunca he utilizado yo públicamente respecto a la economía municipal. Gracias. Concluido el debate, procedemos a la votación del dictamen. ¿Abstenciones? 20. ¿Votos a favor? 11.